Muy bien, queridos hermanos, vamos a continuar con el tema que estamos desarrollando. Apocalipsis 5:5. Que Cristo va a ser el único que va a poder coger el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. ¿Y por qué razón Él va a poder coger ese libro? Porque Él ha vencido. Hemos visto que Cristo, la noche del 14 del mes primero, en Juan capítulo 17:4, dijo: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. He acabado. ¿Qué había acabado el Señor? La noche del 14 del mes primero del año 31, había acabado de dar total satisfacción a estas demandas de Dios. Que fue engendrado, su posición legal era aceptado en sí mismo. Para la noche del 14 de Aviv, su posición legal sigue siendo aceptado en sí mismo porque él ha cumplido la condición de obediencia perfecta y perpetua. Cuando fue engendrado, su posición legal era que no estaba bajo condenación. En el transcurso de su vida se mantuvo sin mancha de pecado y seguía estando no bajo condenación. El momento que fue engendrado, que tenía libre acceso a Dios, porque dice: mi embrión vieron tus ojos. Y la noche del 14 de Aviv, Cristo seguía teniendo libre acceso a Dios, por eso Él dijo en Juan capítulo 17:1, estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Él seguía teniendo libre acceso a Dios. ¿Había acabado de qué? Había acabado de preparar la ofrenda. Estaba acabada de preparar la ofrenda. Y vamos a leer en el libro de Juan capítulo 17, Juan 17:26, dice: y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Juan 18:1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Juan 18:1, ¿qué dice? Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos. ¿A dónde salió? Para dirigirse a un huerto, al huerto del Getsemaní. Vamos a leer en el libro Deseado de todas las gentes, en la página 635, párrafo 1, dice: así, con el lenguaje de quien tenía autoridad divina, Cristo entregó a su iglesia en los brazos del Padre. Como consagrado sumo sacerdote intercedió por los suyos. Como fiel pastor reunió a su rebaño bajo la sombra del Todopoderoso, en el fuerte y seguro refugio. A él le aguardaba la última batalla con Satanás y salió para hacerle frente. Cuando nosotros leemos Juan 18:1, que dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos. ¿Salió de dónde? Del aposento alto. ¿Y a dónde va? A un huerto. Dice: a él le aguardaba la última batalla con Satanás y salió para hacerle frente. Es importante que meditemos una vez más en qué. Vamos a meditar una vez más
en el 14 del mes primero del año 31. En la eternidad pasada, ¿a qué se había comprometido Cristo? A ser el fiador de la especie humana. Vamos a dar lectura al libro deseado de todas las gentes, la página 774, párrafo número 0. Desde antes que fueron echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. Habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo sería fiador de la especie humana. ¿Qué habían hecho el Padre y el Hijo en la eternidad? Habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo sería ¿qué? El fiador de la especie humana. Fiador, sinónimo de garante. Hasta la noche del 14 del mes primero, Cristo todavía no había llevado a efecto el que Cristo sea ¿qué cosa? Garante y sustituto en la muerte de la especie humana. Hasta esa noche eso todavía seguía siendo un plan. ¿Qué él había sido en su vida? Sustituto en la vida. Pero ¿qué falta? El que sea garante y sustituto en la muerte. Ahora, para que ese plan que ellos habían trazado en la eternidad pasada se lleve a efecto, él tenía que dirigirse a un lugar. Vamos a leer Mateo capítulo 26, 36 y hemos dado lectura también al libro de Juan capítulo 18, 1, de que él salió dice, y habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Vamos a dar lectura al libro de Mateo, capítulo número 26, 36. Mateo capítulo 26, 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. ¿A dónde se dirigió Cristo? Al lugar del Getsemaní. ¿De dónde salió? Del aposento alto. ¿Y se dirigió a dónde? A un lugar que se llama Getsemaní. Hemos leído en el Deseo a todas las gentes, en la página 635, el párrafo 2, la última parte, que Jesús salió para hacerle frente a Satanás y que todavía tenía una batalla que ganar. Ya había ganado, ya fue vencedor en la vida, pero ahora tenía que llevar adelante todavía otro trabajo más. Vamos a dar lectura al libro el libro deseado de todas las gentes, en la página 638, párrafo 0. 638, párrafo 0. Ahora el tentador había acudido a la última y terrible lucha, para la cual se había estado preparando durante los 3 años del ministerio de Cristo. Cristo se dirigió al Getsemaní, pero ¿quién también se dirigió a ese lugar? Satanás. ¿Con qué propósito? No había podido derrotarle a Cristo en la vida,
y ahora él quería derrotarle a Cristo para que él no sea el garante y sustituto de la raza humana. Dice, para él todo estaba en juego. Si fracasaba aquí, perdía su esperanza de dominio. Los reinos del mundo llegarían a ser finalmente de Cristo. Él mismo sería derribado y desechado. Pero si podía vencer a Cristo, la tierra llegaría a ser el reino de Satanás y la familia humana estaría para siempre en su poder. Aquí fue Cristo al Getsemaní a tomar la decisión de ser ¿qué? El garante y sustituto en la muerte. Pero ¿quién también lugar? Satanás. ¿Para qué? Para impedir que Cristo la realidad, el que sea garante y sustituto en la muerte. No lo había podido vencer en la vida, pero ahora él quería vencerlo aquí. Por eso dice aquí, si podía vencer a Cristo, la tierra llegaría a ser el reino de Satanás. Y la familia humana estaría para siempre en su poder. Frente a las consecuencias posibles del conflicto, embargaba el alma de Cristo el temor de quedar separada de Dios. Satanás le decía que si se hacía garante de un mundo pecaminoso, la separación sería eterna. ¿Qué le está diciendo Satanás a Cristo? Si tú tomas la decisión de ser el garante de esta raza, la separación va a ser eterna. Ellos están separados de Dios por causa del pecado, y si tú llegas a ser el garante de ellos, ¿qué vas a hacer? Tú también quedarás, dice aquí. Satanás le decía que si se hacía garante de un mundo pecaminoso, la separación sería eterna. Quedaría identificado con el reino de Satanás y nunca más sería uno. Entonces es importante que entendamos que el Señor Jesús esta noche del 14 del mes primero del año 31, después de decir, he acabado la obra que me diste que hiciese, Él se va a dirigir ¿a dónde? A un lugar que se llama Getsemaní. ¿A qué fue Cristo aquí? A tomar ¿qué cosa? Una decisión. ¿Qué decisión? La decisión de ser el garante y sustituto en la muerte. Ahora, ¿qué no quiere Satanás? Satanás no quiere que Cristo lleve a efecto la decisión de ser el garante y sustituto en la muerte. No quiere. ¿Y qué le ha dicho? Si tú decides ser el garante de ellos, ellos están separados y separados eternamente de Dios, y tú quedarás separado de Dios para siempre. Cristo no tome esa decisión, para que Cristo no tome esa decisión. ¿Qué le va a decir Satanás a Cristo? 638, párrafo número 1. ¿Qué se iba a ganar por este sacrificio? Cuán irremisibles parecían la culpabilidad y la ingratitud de los hombres. Satanás presentaba al Redentor la situación en sus rasgos más duros. El pueblo que pretende estar por encima de todos los demás en ventajas temporales y espirituales te ha rechazado. Está tratando de destruirte a ti, fundamento, centro y sello de las promesas a ellos hechas como pueblo peculiar. ¿Qué le está diciendo? Tú has venido para salvar a este pueblo.
Pero este pueblo no te ha aceptado, te ha rechazado y te va a matar, te va a destruir. Uno de tus propios discípulos que escuchó tus instrucciones se ha destacado en las actividades de tu iglesia y te traicionará. Cuando le dice uno de tus discípulos que se ha destacado, te va a traicionar, está hablando de Judas. Uno de tus más celosos seguidores te negará. ¿Le está hablando de quién? De Pedro. Dice, todos te abandonarán. ¿Por qué Satanás le está diciendo eso a Cristo? Porque en el aposento alto, ¿qué le dijo Cristo a Pedro? Pedro, esta noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. ¿Y Pedro qué dijo? Se enojó. Le dijo, no te negaré. Estoy dispuesto de ir contigo hasta la muerte. ¿Y qué le dijo Cristo a Pedro? Yo he rogado por ti para que tu fe no te falte. ¿Qué más dijo el Señor Jesús esa noche en el aposento alto? Esta noche el pastor de las ovejas será herido y todas las ovejas serán dispersas. Por eso Satanás, ¿qué le está diciendo? Uno de tus más celosos seguidores te negará, todos te abandonarán. Muy bien. ¿Qué le está presentando Satanás a Cristo? Todo en el aspecto más negro. Vamos a leer la página 641, párrafo 2. Apartándose, Jesús volvió a su lugar de retiro y cayó postrado, vencido por el horror de una gran oscuridad. La humanidad del Hijo de Dios temblaba en esa hora penosa. Oraba ahora no por sus discípulos, para que su fe no faltase, sino por su propia alma tentada y agonizante. Había llegado el momento pavoroso, el momento en que había de decidir el destino del mundo. ¿Qué había llegado? La hora más crítica, el momento en que había de decidirse el destino del mundo. La suerte de la humanidad pendía de un hilo. ¿Cristo podía aún ahora negarse a beber la copa destinada al hombre culpable? Todavía no era demasiado tarde. Podía enjugar el sangriento sudor de su frente y dejar que el hombre pereciese en su iniquidad. Podía decir, recibe el transgresor la penalidad de su pecado y yo volveré a mi Padre. ¿Qué podía hacer Cristo esa noche? Tomar la decisión de ¿qué? De irse de este planeta Tierra. De irse de este planeta Tierra. Y que nosotros, cada uno de los que estamos aquí, tomemos la copa. Es decir, que Dios ejecute sobre nosotros la paga del pecado, es la muerte. ¿Beberá el Hijo de Dios la amarga copa de la humillación y la agonía? ¿Sufrirá el inocente las consecuencias de la maldición del pecado para salvar a los culpables? Hace una pregunta. ¿Beberá el Hijo de Dios la amarga copa de la humillación, la agonía? ¿Sufrirá el inocente las consecuencias de la maldición del pecado para salvar a los culpables?
Las palabras caen temblorosamente de los pálidos labios de Jesús. Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo número 22. Lucas, capítulo número 22. El verso número 43. Dice así: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Qué hizo el cielo? Le envió ¿a quién? Al ángel Gabriel. ¿Para qué? ¿Para quitarle la copa? No. Para fortalecerle, para que beba la copa. Página 642. 3 veces repitió esta oración. 3 veces rehuyó su humanidad, el último y culminante sacrificio. Pero ahora surge delante del Redentor del mundo la historia de la familia humana. De que los transgresores de la ley, abandonados a sí mismos, tendrían que perecer. Ve la impotencia del hombre, ve el poder del pecado. Los ayes y lamentos de un mundo condenado surgen delante de él. ¿Qué pasó esta noche cuando vino el ángel? El ángel no vino ¿para qué? Para quitarle la copa, sino vino para fortalecerle, para que beba, tome la decisión de beber la copa. ¿Qué se le mostró a Jesús esta noche? Una visión. En esa visión, Cristo te vio a ti, me vio a mí. ¿Qué más vio Cristo? Vio tu vida de pecado. Vio mi vida de pecado. Y Él vio que si Él no decidía ser tú, no decidía ser yo, nos tocaría experimentar la muerte segunda. Dice, los ayes y lamentos de un mundo condenado surgen delante de Él. Contempla la suerte que le tocaría y su decisión queda hecha. Viéndote a ti, viéndote a mí, viendo tu vida de pecado, viendo mi vida de pecado, ¿qué vio Él? Que si Él no decidía ser tú, no decidía ser yo, nos tocaría experimentar la muerte segunda y ser como si nunca hubiésemos sido. Nos tocaría experimentar la ira de Dios contra el pecado. Y dice aquí, contempla la suerte que le tocaría y su decisión queda hecha. ¿Por qué Cristo decidió ser tú y decidió ser yo culpable, pecador? Vamos a leer en el libro de Juan, capítulo número 15, verso número 13. Juan, capítulo 15, verso número 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Qué le llevó al Señor Jesús a tomar la decisión de ser tú, de ser yo? ¿Qué había en Él para que Él decida ser tú, ser yo? ¿Qué había en Él? Capacidad para amar. ¿Qué había en Él? Misericordia. Misericordia y capacidad para amar que no lo tenemos. Naturalmente no tenemos capacidad para amar. Nadie tiene mayor amor que este,
que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Qué decidió esa noche el Señor Jesús? Decidió ser tú y decidió ser yo. Dice en el Salmo 69:7, por amor de ti he sufrido afrenta. Salmo 69:7. Por amor de ti he sufrido afrenta. Confusión ha cubrido mi rostro. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué estaba escrito? Dice, por amor de ti he sufrido afrenta. Es decir, experimentar la ira de Dios contra el pecado. Confusión ha cubierto mi rostro. Entonces, esa noche del 14 de abril, ¿Cristo qué hizo? Dice, y su decisión queda hecha. Salvará al hombre, sea cual fuere el costo. Acepta su bautismo de sangre a fin de que por él los millones que perecen puedan obtener vida eterna. Dice, salvará al hombre sea cual fuere el costo. Acepta su bautismo de sangre a fin de que por él los millones que perecen puedan obtener vida eterna. Dejó los atrios celestiales donde todo es pureza, felicidad y gloria, para salvar a la oveja perdida, al mundo que cayó por la transgresión. No se apartará de su misión. Hará propiciación por una raza que quiso pecar. Su oración expresa ahora solamente su misión. Si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. ¿Qué decisión tomó esa noche Cristo? Dice, hará propiciación por una raza que quiso pecar. Propiciación, ¿qué quiere decir? Pagar una deuda ajena. Página 642, párrafo número 2. Habiendo hecho la decisión, cayó moribundo al suelo del que se había levantado parcialmente. ¿Dónde están ahora sus discípulos para poner tiernamente sus manos bajo la cabeza de su maestro desmayado y bañar esa frente desfigurada? En verdad, más que de los hijos de los hombres. El Salvador pisó solo el lagar y no hubo nadie del pueblo con él. Dice, el Salvador pisó solo el lagar. ¿Qué decidió Cristo esa noche? Pagar tu deuda. ¿Qué decidió Cristo esa noche? Ser tu garante. ¿Cuál es la función del garante? La función del garante es pagar una deuda ajena. ¿Cómo va a pagar la deuda? Tomando la decisión de ser tú. Tomando la decisión de ser tú. ¿Quién aceptó esa decisión? Cristo mismo no podía aceptar su propia decisión. Alguien tenía que aceptar. ¿Quién aceptó la decisión que Cristo tomó? Isaías 53:6. Y vamos a notar también 2 de Corintios capítulo 5:21. Vamos a dar lectura Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice, mas Jehová cargó en él
el pecado de todos nosotros. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí ¿con quién estamos? Aquí estamos con Dios Padre. ¿Qué hizo Dios Padre? Aceptó la decisión que su Hijo tomó. ¿Qué hizo Dios Padre? Aceptó la decisión que su Hijo tomó. ¿Y qué más hizo? Colocó sobre Cristo, ¿qué cosa? Tu pecado, mi pecado. Colocó sobre Cristo tu pecado, mi pecado. El que era inocente, ahora va a ser contado como ¿qué? Como pecador. ¿Qué hizo Dios Padre? Esta noche le va a imputar tu pecado. Él va a ser contado como si fuera transgresor. Por eso hemos leído en la página 641, párrafo 2, dice, ¿beberá el Hijo de Dios la amarga copa de la agonía? ¿Sufrirá el inocente las consecuencias de la maldición del pecado para salvar a los pecadores? Él decidió, tomó esa decisión. ¿Cómo salió aquí Cristo? ¿Qué no quería Satanás? ¿Qué no quería Satanás? Vamos a pensar. ¿Qué no quería Satanás y qué no le convenía a Satanás? Que él, Señor Jesús, decida que ser tú, ser yo. Él no quería. Él quería que Cristo renuncie a eso y se vaya al cielo. Si él hubiera hecho eso, no tendríamos esperanza de salvación. Pero ahora tenemos esperanza. ¿Por qué tenemos esperanza? Porque ¿dónde se decidió tu caso? ¿Dónde se decidió tu caso? Es importante que entendamos dónde se decidió tu caso. Tu caso, mi caso se decidió aquí. Cuando Cristo tomó la decisión de ser tú, de ser yo. Cuando en esa visión Él, ¿a quién le vio? Te vio a ti, a cada uno de los que estamos aquí. ¿Qué vio Él? Tu vida de pecado. Así como estaba escribiendo el pecado de los acusadores de la mujer adúltera, así Él estaba viendo ¿qué cosa? Tu vida de pecados. Y Él pensó que si Él no decidía ser tú, lo que te esperaría es la muerte y la muerte segunda. ¿Qué decisión tomó aquí Cristo? De ser tú y de ser yo culpables pecadores. Decidió ser ¿qué cosa? El garante y sustituto en la muerte. Decidió ser el garante y sustituto en la muerte. ¿Cómo salió aquí Cristo? ¿Cómo salió aquí Cristo? Él salió vencedor. Porque Satanás no pudo conseguir que Cristo no tome la decisión de ser el garante y sustituto de la raza humana. En la página 643, párrafo 0, así, vamos a leer. El poderoso ángel que está en la presencia de Dios,
ocupando el lugar del cual cayó Satanás, vino al lado de Cristo. No vino para quitar de su mano la copa, sino para fortalecerle a fin de que pudiese beberla. Asegurado del amor de su Padre, vino para dar poder al suplicante divino humano. Le mostró los cielos abiertos y le habló de las almas que se salvarían como resultado de sus sufrimientos. Le aseguró que su Padre es mayor y más poderoso que Satanás, que su muerte ocasionaría la derrota completa de Satanás y que el reino de este mundo sería dado a los santos del Altísimo. Le dijo que vería el trabajo de su alma y quedaría satisfecho porque vería una multitud de seres humanos salvados eternamente salvos. Párrafo 1. La agonía de Cristo no cesó, pero le abandonaron su depresión y desaliento. La tormenta no se había apaciguado, pero el que era su objeto fue fortalecido para soportar su furia. Salió de la prueba sereno y henchido de calma. Una paz celestial se leía en su rostro manchado de sangre. ¿Cómo salió Cristo? Fortalecido para soportar la furia. Y salió de la prueba ¿cómo? Sereno y henchido de calma. ¿Cómo salió el Señor Jesús en este conflicto? Vencedor. Salió vencedor. ¿Por qué es importante que entendamos que Él salió vencedor? ¿Qué dice Apocalipsis 5:5? Que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. ¿Qué tiene que salir? Vencedor. ¿Salió vencedor aquí? Sí, porque Él decidió ser tú, decidió ser yo. Decidió experimentar la ira de Dios contra el pecado, porque eso nos corresponde a cada uno de los que estamos aquí. En cuanto el Padre colocó sobre Cristo tu pecado, mi pecado, número 2, Cristo fue tomado preso. Vamos a dar lectura al libro de Mateo capítulo 26, 47 al 50. Y aquí Él va a ser tomado preso y llevado de un tribunal a otro. Y finalmente va a ser sentenciado. Vamos a dar lectura. Mateo 26 del 47 al 50. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y le echaron mano a Jesús y le prendieron. Y fue tomado preso y llevado de un tribunal a otro. Fue tomado preso y llevado de un tribunal a otro. Vamos a leer en el libro de Juan capítulo 18, el verso 13. Y le llevaron primeramente a Anás,
porque era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote del año. Juan capítulo 18, 13. Verso número 19. El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y sus doctrinas. Como Anás no pudo sacarle ni una sola palabra a Cristo, Juan capítulo 18, 24 dice: Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. ¿Qué hizo Anás? ¿Pudo sacarle a Cristo una sola declaración? No pudo sacarle. ¿Qué hizo? Como no pudo sacarle ninguna declaración, lo envió a Caifás. Vamos a leer en el libro Deseado de todas las gentes, en la página 651, Deseado de todas las gentes, página 651, el párrafo número 1. Pero ante todo había que hallar una acusación. Hasta aquí nada habían ganado. Anás ordenó que Jesús fuese llevado a Caifás. Este pertenecía a los saduceos, algunos de los cuales eran ahora los más encarnizados enemigos de Jesús. Él mismo, aunque carecía de fuerza de carácter, era tan severo, despiadado e inescrupuloso como Anás. No dejaría sin probar medio alguno de destruir a Cristo. Era ahora de madrugada y muy oscuro. Así que a la luz de las antorchas y linternas, el grupo armado se dirigió con su preso al palacio del sumo sacerdote. Allí, mientras los miembros del Sanedrín se reunían, Anás y Caifás volvieron a interrogar a Jesús, pero sin éxito. ¿Hay éxito de Anás y de Caifás? No. ¿Cómo está Cristo? No han podido de qué acusarle. Vamos a leer en la página 649, párrafo número 3. Cristo sufrió intensamente bajo los ultrajes y los insultos, en manos de los seres a quienes había creado y en favor de los cuales estaba haciendo un sacrificio infinito. Recibió toda indignidad, sufrió en proporción a la perfección de su santidad y su odio al pecado. El ser interrogado por hombres que obraban como demonios le era un continuo sacrificio. El estar rodeado de seres humanos bajo el dominio de Satanás le repugnaba. Y sabía que en un momento, con un fulgor de su poder divino, podía postrar en el polvo a sus crueles atormentadores. Esto le hacía tanto más difícil soportar la prueba. ¿Qué podía haber hecho Cristo? En un momento utilizar su poder divino y hacer que todos ellos se postren en el polvo. Y esto hacía para Cristo la prueba más difícil. El párrafo 4 dice: los judíos esperaban a un Mesías que se revelase con manifestación exterior. Esperaban que por un despliegue de voluntad dominadora cambiase la corriente de los pensamientos de los hombres y los obligase a reconocer su supremacía. Así creían ellos obtendrían su propia exaltación y satisfaría
las ambiciosas esperanzas de ellos. Así que cuando Cristo fue tratado con desprecio, sintió una fuerte tentación a manifestar su carácter divino. Por una palabra, por una mirada, podía obligar a sus perseguidores a confesar que era Señor de reyes y gobernantes y sacerdotes y templo. Pero le incumbía la tarea difícil de mantenerse en la posición que había elegido, uno con la humanidad. ¿Qué podía haber hecho Cristo? En un momento demostrar su poder de segunda persona de la divinidad y hacer que todos sus atormentadores se pongan de rodillas delante de él. Pero si hubiera hecho eso, ¿qué hubiera hecho? Hubiera echado a perder el plan de la redención. Y no tendríamos esperanza de salvación. No habría esperanza de salvación. Vamos a leer Deseado de todas las gentes, página 683, párrafo 2. Satanás indujo a la turba cruel a ultrajar al Salvador. Era su propósito provocarle que usase de represalias, si era posible, o impulsarle a realizar un milagro para librarse y así destruir el plan de la salvación. Una mancha sobre su vida humana, un desfallecimiento de su humanidad para soportar la prueba terrible, y el Cordero de Dios habría sido una ofrenda imperfecta y la redención del hombre habría fracasado. Pero aquel que con una orden podría haber hecho acudir en su auxilio la hueste celestial, el que por la manifestación de su majestad divina podría haber ahuyentado de su vista e infundido terror a esa muchedumbre, se sometió con perfecta calma a los más groseros insultos y ultrajes. ¿Qué hizo Cristo? ¿Cómo está saliendo? ¿Qué estaba haciendo Satanás? Inducirle a usar su poder de segunda persona de la divinidad. Si él hubiera hecho uso de su poder de segunda persona de la divinidad, ¿qué hubiera pasado? Dice, si era posible impulsarle a realizar un milagro para librarse y así destruir el plan de la salvación. ¿Qué hubiera pasado si Cristo hubiera hecho uso de su poder de segunda persona de la divinidad? Hubiera fracasado el plan de la salvación. Y el Cordero de Dios habría sido una ofrenda imperfecta y la redención del hombre habría fracasado. Entonces, cuando Cristo está siendo llevado de un tribunal a otro, ¿cómo ha salido él aquí? Él ha salido vencedor. ¿Por qué? Él había tomado la decisión de ser ¿qué? Uno con el hombre. Nosotros como hombres, no podemos hacer que otro se postre delante de nosotros. Pero Cristo como Dios podía hacerlo. ¿Pero qué hizo él? ¿Qué decisión había tomado? La decisión de ser uno con el hombre. Y como hombre él no podía hacer eso. ¿Qué dice aquí? Se sometió con perfecta calma a los más groseros insultos y ultrajes. ¿Qué había sido? ¿Se sometió con qué? Con perfecta calma. ¿Cómo salió Cristo? Vencedor. Finalmente fue ¿qué cosa? Sentenciado a la muerte. Vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 19,
Juan capítulo 19, el verso número 16 dice: entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. ¿Qué fue? Él fue sentenciado. ¿Sentenciado a qué? A la crucifixión. Juan capítulo 19, 16. ¿Y luego qué va a hacer? Va a ser llevado ¿a dónde? Al lugar de la ejecución. Al lugar de su ejecución. Juan capítulo 19, 17. Va a ser llevado al lugar de la ejecución y va a ser ejecutado. Juan capítulo 19, 18. Vamos a leer. Juan capítulo 19, 17. Y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Verso número 18. Y allí le crucificaron con él a otros dos, uno a cada lado y a Jesús en medio. Entonces es importante que entendamos. Vamos a leer en el ¿qué hicieron con Cristo cuando Él estaba crucificado? Cuando Él estaba crucificado, vamos a leer Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, el verso número 39. Vamos a dar lectura a Lucas capítulo 23, el verso 37 primero y 36. Los soldados también escarnecían acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. El verso 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Hijo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Qué le están diciendo? ¿Qué le dijeron los soldados? Si eres el Cristo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. ¿Qué le dijo el ladrón? Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Qué le estaban diciendo? ¿Qué le estaban haciendo al Señor Jesús? Le estaban diciendo que la boca de estas personas estaba siendo movido ¿por quién? Por Satanás. Cuando le están diciendo sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, ¿Cristo como hombre podía descender de la cruz? No. Pero como Dios sí. Como Dios, ¿qué podía hacer? Descender de la cruz y hacer que el otro ladrón también descienda de la cruz, como Dios. Pero como hombre, no. ¿Cómo salió Cristo de esta tentación? Vamos a leer el Lucas capítulo 23, 40. Respondiendo el otro les reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo.
y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo salió Cristo de esta? Vamos a leer en el libro deseado de todas las gentes, en la página 699, párrafo número 1. Mientras pronunciaba las palabras de promesa, la oscura nube que parecía rodear la cruz fue atravesada por una luz viva y brillante. El ladrón arrepentido sintió la perfecta paz de la aceptación por Dios. En su humillación, Cristo fue glorificado. El que ante otros ojos parecía vencido, era vencedor. Fue reconocido como expiador del pecado. Los hombres pueden ejercer poder sobre su cuerpo humano, pueden herir sus santas sienes con la corona de espinas, pueden despojarlo de su vestidura, disputársela en reparto, pero no pueden quitarle su poder de perdonar pecados. Al morir da testimonio de su propia divinidad para la gloria del Padre. Su oído no se ha agravado al punto de no poder oír, ni se ha cortado su brazo para no poder salvar. Es su derecho real salvar hasta lo sumo a todos los que por él se acercan. ¿Cómo salió Cristo de esta prueba? Dice: Cristo fue glorificado. El que ante otros ojos parecía vencido, era vencedor. ¿Quién le reconoció a Cristo como expiador del pecado? ¿Los discípulos? No. ¿Qué decían los discípulos? Esperábamos que este era el que había de redimir. ¿Pusieron qué cosa? En tela de juicio de que él era el que iba a redimir a Israel. Pero ¿quién le reconoció como redentor? El ladrón en la cruz. ¿Qué dijo el ladrón en la cruz? ¿Qué le dijo al otro ladrón? ¿Ni aún en esta hora temes a Dios? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque nuestros hechos lo merecen. Y hablando de Cristo, ¿qué dijo el ladrón? Mas este ningún mal hizo. ¿Queremos reconocer que Cristo es inocente? No. ¿Queremos aceptar que somos reos de muerte? Que sobre nosotros pesa la sentencia de la paga del pecado es la muerte? No queremos reconocer. Pero este ladrón en la cruz, como dice aquí, fue reconocido como expiador del pecado. ¿Cómo salió Cristo de esta crisis? Cuando Él va a decir con su último aliento, cuando Cristo va a decir con su último aliento, Juan capítulo 19:30, cuando Él va a decir, consumado es, ¿cómo va a salir Cristo? Vencedor. ¿Qué era Cristo? ¿Qué dijo el ladrón en la cruz? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, mas este ningún mal hizo. ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Dios Padre? El 14 del mes primero, Dios Padre ejecutó sobre Cristo la paga del pecado, es la muerte. ¿Qué ejecutó Dios Padre? Romanos 6:23. Cristo estaba muriendo como hombre para librarte de qué muerte?
de la muerte que es comparada a un sueño? No. ¿Qué estaba experimentando? ¿Qué experimentó Cristo aquí? La ira de Dios contra el pecado. La paga del pecado es la muerte. Vamos a leer en el libro Deseado de todas las gentes, la página 701. 701. Párrafo número 1. Sobre Cristo como sustituto y garante nuestro, fue puesta la iniquidad de todos nosotros. Fue contado por transgresor, a fin de que pudiese redimirnos de la condenación de la ley. La culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. La ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó de consternación el alma de su Hijo. ¿Qué estaba experimentando Cristo en el Calvario? La paga del pecado es la muerte. ¿Qué experimentó Cristo? La justicia de Dios. ¿Qué hizo el Padre? Ejecutó la justicia. ¿Cómo salió Cristo aquí? Aquí, cuando Él dijo consumado es, ¿cómo salió? Vencedor. ¿Qué quería Satanás? Que Cristo haga uso de su poder de segunda persona de la divinidad. ¿Para qué? Para que baje de la cruz y no muera tu muerte. No sea qué cosa, tu garante y sustituto en la muerte. Esto es lo que Satanás quería, que Cristo haga uso de su poder de segunda persona de la divinidad y descienda de la cruz. Él sabía que como hombre él no podía hacer eso. Cristo como hombre no podía descender de la cruz. Pero como Dios sí podía hacerlo. Pero Satanás consiguió que Cristo ejercite su poder de segunda persona de la divinidad. No. ¿Qué había decidido ser Cristo? Uno con el hombre. Como hombre no podía descender de la cruz. No podía. Pero como Dios sí podía. Pero ¿hizo ejercicio de ese don? No. ¿Qué escogió? Había tomado la decisión de ser uno con el hombre. Y como hombre, ¿qué decidió? Experimentar la ira de Dios contra el pecado. Y lo experimentó. Murió tu muerte segunda, murió mi muerte segunda. ¿Cómo salió en este evento? Vencedor. Muy bien. ¿Qué nos falta? En el ritual simbólico, ¿qué tenemos? 16 del mes primero del año 31. Una vez que Cristo hubo expirado, ya expiró, ¿qué hicieron con él? Lo enterraron en el sepulcro de José de Arimatea. Lucas capítulo 23 del 50 al 56. Lo bajaron de la cruz y lo llevaron ¿a dónde? Al sepulcro de José de Arimatea. Lo enterraron. ¿Dónde lo enterraron? En el sepulcro de José de Arimatea. Antes que termine el 14 del mes primero. Ya. Antes que termine el 14 del mes primero, le bajaron de la cruz José de Arimatea y Nicodemo, le bajaron de la cruz y le sepultaron en el sepulcro de José de Arimatea. Vamos a leer
¿Qué hicieron los sacerdotes? Vamos a leer. Ya hemos leído, pero una vez más vamos a leer. Mateo capítulo 27, verso 62 al 65. Dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues a que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id y asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. ¿Quién ha salido derrotado? Satanás. ¿Quién ha salido hasta aquí vencedor? Cristo. Ahora, ¿qué quería hacer Satanás? Vamos a leer. Deseado de todas las gentes, ya hemos leído en la Biblia, ¿qué pidieron los sacerdotes? Pidieron que se ponga ¿qué cosa? Que se selle el sepulcro con el sello romano y que se asegure el sepulcro. Y pidieron que vaya, que se les dé una guardia. Dice en la página 724, párrafo 1. Los sacerdotes dieron instrucciones para asegurar el sepulcro. Una gran piedra había sido colocada delante de la abertura. A través de esta piedra pusieron sogas, sujetando los extremos a la roca sólida y sellándolos con el sello romano. La piedra no podía ser removida sin romper el sello. Una guardia de 100 soldados fue entonces colocada en derredor del sepulcro a fin de evitar que se le tocase. Los sacerdotes hicieron todo lo que podían para conservar el cuerpo de Cristo, donde había sido puesto. Fue sellado tan seguramente en su tumba como si hubiese de permanecer allí para siempre. ¿Quién les estaba induciendo a hacer eso a los sacerdotes? Es Satanás. Porque Satanás, hasta aquí, ¿cómo ha salido? Derrotado. ¿Quién ha salido vencedor? Cristo. Ahora, ¿qué quiere Satanás? Quiere retenerlo a Cristo ¿dónde? En la tumba de José de Arimatea. ¿Y para eso qué ha hecho? Ha utilizado la boca de los sacerdotes para que pidan a Pilato para que le dé la guardia y lo asegure. Y fue sellado con el sello romano. Vamos a dar lectura a la página 725, párrafo número 1. Perdón, párrafo 2. He aquí fue hecho un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo. ¿Quién ha venido? Un ángel del Señor. Dice, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias se asombraron y fueron vueltos como muertos. Párrafo 3. ¿Dónde están, sacerdotes y príncipes, el poder de vuestra guardia? Valientes soldados que nunca habían tenido miedo al poder humano, ahora
como cautivos tomados sin espada ni lanza. El rostro que miran no es el rostro de un guerrero mortal, es la faz del más poderoso ángel de la hueste del Señor. Este mensajero es el que ocupa la posición de la cual cayó Satanás. Es aquel que en las colinas de Belén proclamó el nacimiento de Cristo. La tierra tiembla al acercarse, huyen las huestes de las tinieblas mientras hace rodar la piedra. El cielo parece haber bajado a la tierra. Los soldados le ven quitar la piedra como si fuese un canto rodado y le oyen proclamar: Hijo de Dios, sal fuera, tu Padre te llama. Ven a Jesús salir de la tumba y le oyen proclamar sobre el sepulcro abierto: Yo soy la resurrección y la vida. Y mientras sale con majestad y gloria, la hueste angélica se postra en adoración delante del Redentor y le da la bienvenida con cantos de alabanza. Página 726, párrafo 1. Un terremoto señaló la hora en que Cristo depuso su vida. Y otro terremoto indicó el momento en que triunfante la volvió a tomar. El que había vencido la muerte y el sepulcro salió de la tumba con el paso de un vencedor, entre el bamboleo de la tierra y el fulgor del relámpago y el rugido del trueno. ¿Cómo salió Cristo de la tumba? Vencedor. ¿Cuándo salió de la tumba? 16 del mes primero. Mateo capítulo 28, versos 1 al 6 y Hechos capítulo 2, 24. En Hechos 2, 24 dice: al cual Dios, sueltos los dolores de la tumba, le levantó, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Cristo murió no porque él era pecador, sino murió porque se le imputó tu pecado, mi pecado. Cristo en sí mismo era inocente, era libre de la mancha del pecado, era obediente perfecto. Su posición legal era aceptado en sí mismo, no bajo condenación, libre acceso a Dios. Aquí él estaba muriendo porque se le imputó tu posición legal. ¿Cómo salió Cristo aquí? ¿Cómo salió Cristo? Resucitó y salió como vencedor. ¿Se cumplió o no se cumplió lo que dice Apocalipsis capítulo 5:5? Cristo salió ¿qué? Vencedor ¿de qué? De la tumba. Salió vencedor en la vida. Salió vencedor cuando él fue al Getsemaní, porque Satanás no pudo conseguir que Cristo no tome. ¿Qué no quería Satanás? Que Cristo tome la decisión de ser garante y sustituto en la muerte. ¿Qué hizo Cristo en el Getsemaní? Tomó la decisión de ser tú, de ser yo. ¿Cómo salió aquí? Vencedor. Cuando fue llevado de un tribunal a otro, ¿cómo salió? Vencedor. ¿Cómo salió en la cruz? En el evento de la cruz, vencedor. ¿Y cómo salió en el evento de la resurrección? También salió vencedor. También salió vencedor. Muy bien. Entonces,
Como Cristo ha salido vencedor en la vida, en la muerte y en la resurrección, y ha dado satisfacción ¿a qué? Cuando Él salió vencedor de la tumba, salió vencedor ¿para qué? Para que pueda cumplir la ley. Hebreos capítulo 5, verso número 1. Resucitó y salió de la tumba como qué. Vamos a anotar aquí, resucitó como qué. Como hombre. ¿Cómo salió? Vencedor. Y al resucitar como hombre, Él resucitó como hombre para que pueda satisfacer Hebreos 5:1. Al morir como hombre, salió ¿qué cosa? Vencedor, porque Satanás no pudo conseguir que Cristo no deje de ser garante y sustituto en la muerte. Y como hombre, ¿qué preparó? Preparó el sacrificio. ¿Sinónimo de qué? De sangre. ¿Qué ha preparado Cristo con su vida? La ofrenda. ¿Qué ha preparado con su muerte? El sacrificio. ¿Qué ha preparado Él con su resurrección? Al hombre que la ley demanda. Hebreos 5:1. Entonces, ¿qué tenemos? A un vencedor que puede ser ¿qué cosa? Nuestro tal sumo sacerdote. Nuestro tal sumo sacerdote. Muy bien. Vamos a terminar y vamos a hacer preguntas. Ya. Bueno, primero vamos a dar opción a que pregunte. A ver, ¿tienen alguna pregunta que hacer? Hemos visto que en Apocalipsis capítulo número 5, un ángel, ¿qué dijo? Apocalipsis 5:2. Vio un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y Juan dice, y yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Uno de los ancianos, ¿qué le dijo a Juan? No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Por qué Cristo pudo acercarse ante el anciano, ante el que estaba sentado en el trono, y coger el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono? Digamos que esta es la mano derecha del que está sentado en el trono y este es el libro. ¿Por qué Cristo pudo coger este libro, abrirlo, leer y desatar sus 7 sellos? ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dijo uno de los ancianos? No llores, porque he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. ¿Cómo salió Cristo? En el momento que él fue engendrado, su posición legal era de aceptado en sí mismo, no bajo condenación, libre acceso a Dios. ¿Qué hizo él? Desde que nació, vivió una vida de obediencia perfecta y perpetua. ¿Cómo salió en obedecer? Vencedor. ¿Cómo salió él en desarrollar un carácter perfecto? Salió vencedor. ¿Cómo salió en el asunto de mantenerse sin mancha de pecado? Salió vencedor.
salió vencedor. Él amaba este mundo. A ver, nosotros, ¿qué hacemos, hermanos? Digamos que ya tenemos una casa, pero como no somos, en nosotros, ¿qué hay? Hay amor a este mundo. ¿En Cristo había amor a este mundo? Vamos a leer. En Mateo capítulo 8, Mateo capítulo 8, 19, dice, y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Quién es este escriba? Este escriba es Judas. ¿Qué le dijo Cristo a Judas? Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Qué le dijo Cristo a Judas? Las aves de los cielos, ¿qué tienen? Sus nidos. Las zorras, ¿qué tienen? Sus cuevas. Pero Cristo como hombre tenía un lugar donde reposar. No. ¿Qué dijo? Mas el Hijo del Hombre no tiene donde reposar. ¿Qué dijo la noche que iba a ser entregado? He vencido al mundo. ¿Cuántas casas se propuso Cristo construir para él? ¿Nosotros qué hacemos? Ya tenemos una casa, tenemos dos, y queremos seguir trabajando para tener la cuarta casa, la quinta casa, la sexta casa. Y todavía no tenemos espíritu de contentamiento. ¿Qué hacemos? Amamos a este mundo y todo lo que este mundo nos ofrece. Si en Cristo hubiera habido siquiera una pizquita de amor a este mundo, ¿qué hubiera hecho Él? Hubiera trabajado como bestia de carga para tener una casa, dos casas, tres casas y así y más casas. Pero ¿había en Él eso? ¿Qué dijo Él? ¿Qué le dijo a Judas? Las aves del cielo tienen ¿qué cosa? Sus nidos. Las zorras tienen sus cuevas, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar. ¿Nosotros qué hacemos? Amamos a este mundo. ¿Qué hace el mundo? ¿Qué hace Satanás? Viene a nuestro lado y nos dice ¿qué cosa? Para que tú puedas tener éxito en este mundo, ¿qué debes hacer? Servirme. Debes adorarme. Yo te voy a dar todo lo que tú quieras. Voy a leer. Deseado de todas las gentes, página 104, párrafo 1. Satanás se acerca a los hombres con la misma tentación y tiene más éxito con ellos. Les ofrece el reino de este mundo a condición de que reconozcan su supremacía. Demanda que sacrifiquen su integridad, desprecien la conciencia, satisfagan su egoísmo. Cristo los invita a buscar primero el reino de Dios y su justicia, pero Satanás anda a su lado y les dice, cualquiera sea la verdad acerca de la vida eterna, para tener éxito en este mundo debéis servirme. Para que tengas éxito en este mundo, ¿qué tienes que hacer? Servirle a Satanás, ponerte de rodillas delante de él y adorarlo. Dice, puedo daros riquezas, placeres, honores y felicidad. Oíd mi consejo. No os dejéis arrastrar por nociones caprichosas de honradez o abnegación. Yo os prepararé el camino.
Y así multitudes son engañadas, consienten en vivir para servirse a sí mismas, y Satanás queda satisfecho. Al par que las seduce con la esperanza de dominio mundanal, conquista el dominio del alma. Pero él ofrece lo que no puede otorgar, lo que pronto se le quitará. En pago las despoja de su derecho a la herencia de hijos de Dios. ¿Qué hace Satanás? Nos quiere dar qué cosa, lo que queremos. ¿Quieres casa? Te va a dar casa. ¿Quieres mujer? Te va a dar mujer. ¿Quieres hombre? Te va a dar hombre. ¿Quieres tener muchos pantalones? Te va a dar muchos pantalones. ¿Quieres tener muchas polleras? Te va a dar muchas polleras. ¿Quieres tener muchos vestidos? Te va a dar muchos vestidos. Pero ¿a cambio de qué? De que te pongas de rodillas y le adores. ¿Y a cambio de qué más? De que renuncies a la vida eterna. Y para que pagues tu propia deuda. Para que pagues tu propia deuda. Pero a pesar de que somos así, porque eso es pecado, ¿qué hizo Cristo la noche del 14 de Abib? ¿Qué hizo Cristo la noche del 14 de Abib? Decidió ser tú y yo pecadores. Para nosotros es cosa fácil mentir. ¿Qué decimos? Alguien nos llama al teléfono y dice, ya estoy casi llegando. Cuando ni siquiera hemos salido de la casa. ¿Pero qué decimos? Ya estoy casi llegando. ¿Qué estamos haciendo? Mintiendo. Y por esa mentira, ¿quién fue tratado como mentiroso? Uno que jamás había mentido fue tratado como ¿qué? Como mentiroso. Uno que jamás había adulterado fue tratado como ¿qué? Como adúltero. Uno que jamás había fornicado fue tratado como ¿qué? Fornicario. ¿Qué es el adúltero? El hombre casado que se acuesta con otra mujer. ¿Qué es la adúltera? La mujer casada que se busca otro hombre que no es su hombre. ¿Qué es el fornicario? El joven o la joven soltera que se acuesta y tiene sexo con un joven o con una joven sin antes de casarse. ¿Qué fue lo que le quitó la vida a Cristo? ¿Qué fue lo que le quitó la vida a Cristo? Tu fornicación. El que siendo soltero buscaste una mujer, le llevaste a un lugar oscuro y te acostaste con ella. Eso fue lo que le quitó la vida a Cristo. ¿Qué fue lo que le quitó la vida a Cristo? Cada pecado que nosotros cometemos. Fue lo que le quitó la vida a Cristo. Entonces, hermanos, tenemos que pensar, ¿qué fue lo que le quitó la vida a Cristo? ¿Por qué Él tuvo que experimentar la ira de Dios contra el pecado? ¿Por qué tuvo que experimentar? ¿Nosotros qué hacemos? Le robamos a Dios. ¿Cómo le robamos a Dios? Por ejemplo, nosotros decimos así, ¿no? Cuidado que te metas con mis almas. Estas almas no son tuyas, son mías. ¿Qué estamos haciendo? Le estamos robando la gloria que al Espíritu Santo le pertenece. Le estamos robando la gloria que al Espíritu Santo le pertenece.
Porque las almas de quién es. Las almas. ¿No dice Ezequiel 18:4? ¿Qué dice Ezequiel 18:4? He aquí que las almas son mías. Mía es el alma del Padre y mía es el alma del Hijo, dice el Señor. Pero ¿qué decimos nosotros? He convertido tantas almas ¿a quién? Para mí. Pero no decimos he llevado tantas almas a Cristo. ¿Qué decimos? He convertido almas ¿para quién? Para los hombres. Y todavía, ¿qué decimos? No te metas con mis almas. Cuidado que te estés metiendo con mis almas. Cuidado que vayas a visitar a ese grupo. Ese grupo es de mí. ¿Qué estamos haciendo? Robándole la gloria que a Dios le pertenece. ¿Quién fue tratado como ladrón en la cruz? ¿Quién fue tratado como ladrón en la cruz? Dice en este libro Profetas y Reyes, en la página 50, párrafo 1, así como fue el templo de Jehová, llegó a ser conocido entre las naciones como el templo de Salomón. El agente humano se atribuyó la gloria que pertenecía a aquel que más alto que está sobre ellos. Aún hasta la fecha, el templo de Salomón, el templo del cual Salomón declaró que tu nombre es invocado en esta casa que yo he edificado, se le designa más a menudo como templo de Salomón que como templo de Jehová. Entonces, ¿cuál es el pecado que más corrientemente cometemos? Es el pecado de robarle la gloria que a Dios le pertenece. Quiero decirles, hermanos, si ustedes están aquí, no es porque ustedes han querido venir, sino porque el Espíritu Santo ha movido sus voluntades de ustedes, porque Él quiere que ustedes se preparen para la crisis final. De manera que si ustedes están aquí, se debe nada más ni nada menos a que ustedes han cedido a la influencia del Espíritu Santo, porque Él quiere que ustedes se preparen.